Mamá, ¿yo quién soy? ¿Cómo que quién eres? Eres Elena, mi Elenita. ¿Tu Elenita? ¿Eso qué significa? Es una forma de hablar, cielo. Es que no entiendo muy bien tu pregunta. Pues es muy fácil, mamá. Que yo quién soy, que de dónde vengo, que qué es mío y qué no, que si yo soy alguien. A ver, cariño, tú eres Elena, mi hija, vives en Madrid. Que no me refiero a eso. Quiero saber si las personas somos alguien en realidad. Porque, a ver, ¿qué significa ser alguien? ¿Tener nombre significa ser alguien? ¿O tener familia? No, mamá. No, yo creo que va mucho más allá de eso. Elena, deja de leer chorradas de esas que luego te hacen decir estas tonterías, ¿eh? Venga, que ya eres mayorcita. Te lo estoy diciendo de verdad, mamá. A ver, ¿tú por qué te crees alguien? Mira, hija, ya está bien, ¿eh? No, ya está bien, no. Te estoy hablando en serio. ¿Por qué no ser nadie es un insulto? En realidad, todos somos nadie. Yo, aunque quiera ser, no soy. Tú, aunque hables español, en realidad estás hablando un dialecto. Cuando papá toca la guitarra en casa, no está haciendo arte, está haciendo artesanía. Hasta el mismísimo rey de España no es religioso, es supersticioso. ¿Es que no te das cuenta? No somos seres humanos, sino recursos humanos. Elena, mi amor, yo de verdad lo siento, pero es que no entiendo nada de lo que me has dicho. Deja de decir tonterías, por favor. Claro que no entiendes nada. ¿Cómo ibas a entender algo? La verdad es que nadie entiende nada. Nos creemos a alguien por las cosas que nos definen, pero son esas mismas cosas las que definen también aquellos a los que con tanto desprecio nos atrevemos a llamar los nadies.